Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bien, seguimos en Sin Diarios, por la radio de las madres. Ustedes saben, el presidente Maduro asumió la presidencia, pese a todos los anuncios de la oposición venezolana, del oficialismo argentino, donde se preveía un rechazo popular masivo, un rechazo de las Fuerzas Armadas venezolanas a Nicolás Maduro. Bueno, finalmente nada de eso ocurrió, y para conversar al respecto ya estamos comunicados con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA y amigo de la casa, que está justamente en Venezuela. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. Buenos días, un gusto poder conversar. Buenos días. Bueno, no ocurrió nada de lo que había anunciado la oposición antichavista, el oficialismo argentino, entre otros, que preveían un rechazo popular masivo, incluso se entusiasmaban con una proclama militar en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo viste aquello? Sí, mira, yo te puedo transmitir lo que he visto aquí en esta semana, en estas últimas jornadas, y es justamente una realidad muy distinta, completamente distinta a la que transmiten los medios en general, la prensa internacional, y con mucha intensidad en Argentina, ¿no? Porque vos fijate que estuvo este señor Urrutia en Buenos Aires. Después se dijo que con el apoyo de los Estados Unidos iba a asumir la presidencia aquí, sí, en Caracas, cosa que es muy difícil porque es una persona que hace mucho tiempo que no está en el país, que no ha armado equipos, que no conoce la gestión de gobierno, así que nada de eso sucedió. Se preveía una marcha gigantesca para el día jueves, para antes de ayer, en la oposición. Yo estuve en las cercanías de esa movilización y fue completamente libre, sin ningún uniforme policial ni militar que la controlara, pero no fue nada significativa. Después vino la mentira de Corina Machado de decir que había sido detenida. Eso salió en los titulares de los canales en Argentina, sí, y tampoco fue así. Fue así. Y después vino este planteo que hizo el jefe de gobierno de pedirle a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado aquí en Venezuela, y la verdad que no lo han hecho. Ayer el presidente Maduro juró no solo ante las autoridades, sino ante los miles y miles de personas que están alistadas en la Guardia Nacional, en las fuerzas militares, en el ejército bolivariano de Venezuela. Así que la verdad que a mí me ha tocado presenciar una realidad muy, muy distinta de la que plantean una vez más, ¿no? Los medios hegemónicos en Argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? Carlos, yo me recordaba el momento Capriles, el uy 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 gana Capriles, que había escrito Pinedo. Estaba con Patricia Bullrich, con otra gente del PRO en Venezuela. Recuerdo a La Nata transmitiendo desde Caracas y casi puteando al final con el triunfo chavista, diciendo, bueno, ya está, nos vamos, qué sé yo. Capriles, después el episodio Guaidó, ahora este candidato que vos mencionabas, que decís, bueno, hace tiempo que vive afuera, no lo conoce nadie. ¿Cuál es tu lectura sobre la dificultad que tiene la oposición antichavista en encontrar un candidato, primero de largo plazo, y un candidato, no sé, que supera lo que era el invento Guaidó o Urrutia? No sé, ¿cuál es tu opinión?
Mira, la verdad es que no lo sé, pero quizá haya que encontrar la respuesta no en la oposición, sino en que hay un gobierno y un proceso iniciado por Chávez, que de alguna manera, a pesar de las crisis que indudablemente ha vivido, porque en medio de estos episodios que vos decís, y que el recuento ese tan bueno que vos hiciste, está el intento de intervención militar, Sí. y está el bloqueo que significa confiscarle al gobierno, o más que al gobierno, al pueblo de Venezuela, la riqueza de sus recursos petroleros, impedirle que reciba las toneladas de oro que tiene depositadas en la Bolsa de Londres. Se le ha expropiado la comercializadora de naftas y la refinería que tenían los Estados Unidos. Así que eso causó en su momento un descenso muy abrupto del PIB y por lo tanto un malestar, una crisis económica, social, humanitaria muy grande aquí, que fue la causante de tanta gente que se tuvo que ir del país, que están, por ejemplo, en Argentina. En ¿no? Argentina, Entonces, sí. por eso, en Argentina, los venezolanos que te atienden en un restaurante hablan mal del gobierno, porque es lógico, están muy desilusionados por aquella crisis económica. Pero todo eso se ha recuperado. Y además el gobierno ha hecho una tarea política, no únicamente económica, sino política, de concientización de lo que significa los pocos recursos que había, distribuirlos socialmente. O sea, hay mucha ayuda estatal, la educación, la salud, aquí son gratuitas para los sectores populares. Entonces eso compensó de alguna manera la crisis económica. Además se estableció lo que se llama el gobierno de las comunas, esto es, tal es así que hay elecciones también para las comunas. Quiere decir que hay muchos aspectos de la vida cotidiana, del uso del presupuesto, de las prioridades, que son votadas por el pueblo, no son decisiones de la autoridad. Entonces ha habido una consolidación en la base social del gobierno, a pesar de las crisis económicas y del asedio, y que seguramente hay imperfecciones en las instituciones, corrupción, abusos, en algunos casos con algún opositor, probablemente los haya, y si los hay que condenarlos y hay que impedirlos y hay que corregirlos, sin ninguna duda, pero siempre dentro del marco de una política soberana, antiimperialista, que es la que ha desarrollado durante todo este tiempo este gobierno, y que probablemente eso haya sido lo que dividió también a la oposición, porque Capriles en este momento, bueno, hasta hace muy pocos meses era gobernador de un estado, opositor, y ya ahora va a haber elecciones de gobernadores, va a haber elecciones para una nueva constitución, así que yo creo que el sistema funciona y hay una oposición que ha respetado el funcionamiento del sistema, y otra que ha elegido la conspiración, la desestabilización, que es la más ligada con los intereses económicos extranjeros, ¿no? Hay una crítica al chavismo desde el antichavismo, pero desde nuestra derecha o hoy ya extrema derecha, que es su continuidad, ¿no? La base de la democracia pareciera que es la alternancia, entonces hay que buscar la alternancia, es decir, algo que no sea chavismo, lo que sea, pero que no sea chavismo. La historia de Venezuela es un poco diferente. Como vos sabés, antes que irrumpiera Chávez al gobierno, Venezuela se regía por lo que se llamó el Pacto del Punto Fijo del año 58, donde dos espacios políticos, Acción Democrática y COPEI, se repartieron el Estado, el gobierno, digamos, se iban alternando fueron casi cuatro décadas. Ahí nadie habló de alternancia, de la necesidad de airear eso, era un acuerdo, vas vos, voy yo, y eso es lo que
Chávez adversó, digamos, quebró. ¿Vos ves alguna posibilidad en la oposición antichavista de lograr acordar algo más allá de el antichavismo? Bueno, no podría decirte porque no estoy al tanto de las discusiones internas de la oposición. Lo primero que sí tengo que decir es que es lo importante que es hablar de Venezuela con cierto conocimiento, como vos lo estás demostrando extendidamente, porque si no se habla de Venezuela y vos le decís a alguien que te diga dónde queda situado, dónde son los límites, cuál es la zona petrolera, cuántas provincias tiene, cuántos habitantes, y no tienen ni idea. Pero hablan de Venezuela porque están intoxicados por la información o por la desinformación de los medios. El acuerdo de punto fijo, como vos decís, era justamente un acuerdo de alternancia para garantizar la continuidad. Claro. Es decir, nosotros tenemos en todo este proceso, que tiene mucho lo que yo estaba diciendo de Venezuela en la respuesta anterior, y lo que tenemos que hacer en Argentina y en toda América Latina, es un esfuerzo por la descolonización de nuestras mentes, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de interpretar. Porque caemos en la trampa intelectual de que un cambio de gobierno es lo que garantiza el funcionamiento del sistema democrático. Y lo que garantiza el funcionamiento del sistema es un cambio instrumental, sino es la posibilidad de que el pueblo tenga derechos sobre sus recursos estratégicos y que la renta de esos recursos redunde en mayor educación, en mayor salud, en rutas, en infraestructura, en vivienda, que son las instituciones fundamentales, no son instrumentales, son fundamentales, son básicas. Entonces vos tenés la realidad de pueblos tremendamente, países con tremenda riqueza, pero los pueblos que habitan estos países, las mayorías populares que habitan esos países, están hundidas en la pobreza. Ahora, eso sí, si votan cada 4 años y cambia el gobierno, quiere decir que son modelos democráticos. No, van a ser modelos democráticos cuando puedan realmente usufructuar de la renta de esos grandes recursos estratégicos que tiene América. Y si para eso alcanzan 4 años, o hacen falta 8, o hacen falta 20, eso lo dirá el pueblo. No tiene por qué decirlo un estatuto, ninguna cosa que limite las posibilidades de la voluntad popular, el poder soberano del pueblo, que es la institución más fundamentalmente democrática, ¿no? Bueno, sí, es interesante lo que decís porque en la ciudad de Buenos Aires está gobernada hace 17 años por un mismo partido político, casi diría por una misma persona. Mauricio Macri siempre controló detrás. Y vos decís, pero a mí me habían contado que la alternancia es la base de la democracia, la república y coso, y en ese caso no hay. Está el poder que hasta pudo colocar como candidato a jefe de gobierno a su primo, que era intendente de Vicente López, es decir, que no podía ser candidato. Con lo cual yo creo, como vos bien decís, lo importante es el voto popular. Después, que el pueblo elija continuidad o alternancia es la prerrogativa ciudadana, digamos, ¿no? Es eso que conforma la democracia, ¿no? El hecho de cambiar o no cambiar. Pero ¿sabés cuál es la otra parte de la trampa? Es pedirle alternancia y ser escrutada por el voto popular cada 2 o cada 4 años, nada más que a la política. Claro. Entonces, Entonces, ahora, en la mesa del poder real está la Asociación de Bancos, está la Cámara de Exportadores, están los grandes medios de comunicación, está la Embajada de Estados Unidos, y todos esos factores de poder real tienen políticas de continuidad de décadas, tienen políticas permanentes. Entonces, la única silla en esa mesa
que puede representar al pueblo es el Estado. Entonces, cuando vos le pedís al Estado que sea el único en que entre y salga de esa silla, lo que haces es debilitar el poder popular para contrapesar con esos poderes fácticos. Pero como ellos son los que manejan la cultura dominante, te dice que el problema está en la falta de alternancia política. Es todo lo contrario, es debilitar a la política, pedirle que cambie o que rote. La política se quedará todo el tiempo que haga falta en tanto y cuanto el pueblo la apoye. Por eso yo estoy en desacuerdo con las cláusulas que ponen límites. Porque si no vos tenés que... O sea, la Argentina tiene paradigmas culturales y paradigmas económicos que están instalados por décadas. Entonces a veces, con un mandato presidencial, no te alcanza para cambiarlo. No te alcanza. Pero además hay una contradicción básica, que es que como ciudadanos, como electores, le quitamos cada vez más continuidad, porque ¿viste? También se habla de un solo mandato, y por otro lado le pedimos políticas de largo plazo. Y es una contradicción. Quiero que gobierne para los próximos 100 años, pero le digo que su tiempo máximo es de 8. Y ojo, volviendo a lo que vos decís, la alternancia, es algo que, como lo señalaste, solo existe en la política electoral. Porque las grandes corporaciones sí eligen y reeligen a sus CEOs las veces que les parece que es pertinente. Los grandes CEOs de las corporaciones argentinas, ya sean por ser accionistas o por haber sido elegidos por los accionistas, duran décadas. Los buenos CEOs o los accionistas que consideran que son buenos, los reeligen 50 veces. Nadie entra a eso, a decirle al grupo Clarín, ya es hora que refresquen, que haya alternancia, saquen a Mañeto. Lo tienen a Mañeto y le parece muy bien porque ha expandido su negocio. Ese poder que tienen los accionistas no lo tenemos los ciudadanos. Es rarísimo. Bueno, además te agrego, primero que comparto completamente lo que dijiste, pero te agrego un elemento, que es la falta de visibilidad de esas personas, es decir, claro, el desconocimiento público. Absolutamente. Entonces, hay 4 o 5 grandes CEOs que se juntan y dicen, bueno, ¿a cuánto ponemos en la tapa del diario hoy? ¿Cuánto va a estar el dólar ilegal? ¿A cuánto ponemos el riesgo de los mercados? Entonces te crean un clima que te intranquiliza a la población, genera corridas, genera comportamientos, expectativas inflacionarias y demás. Es decir, ellos ejercen un poder real, mucho más fuerte, en algunos casos, lamentablemente, por nuestra propia debilidad, que el poder del Estado. Pero hay que sumar una cosa, que la gente no sabe quiénes son. Y claro, y no tienen desgaste electoral. No están identificados. Entonces la gente, ¿a quién culpa de esa intranquilidad económica, de esa inestabilidad? Al gobierno. Y entonces entra en contradicción con el gobierno y le impide hacer políticas de largo plazo. Bueno, todas estas cosas son cuestiones que tenemos que explicar, tenemos que hacer un gran esfuerzo de militancia para la concientización sobre todas estas cosas. Carlos, muchísimas gracias. Además otra cosa, te ponen como ejemplo los sistemas europeos, ¿no? Como si fueran el ejemplo de democracia. En Holanda, por ejemplo, el primer ministro que ahora acaba de cortar su mandato, estuvo 16 años en el poder. Angela Merkel, otro tanto. Margaret Thatcher. Quiere decir que ellos dicen, instalan un tema cuando ni siquiera ellos lo plantean, o cuando te dicen la Unión Europea no reconoció a Maduro. Mira, la Unión Europea es la que está poniendo presa a la gente que en las universidades europeas habla de Palestina. Sí. Y es la que está sosteniendo una guerra de la OTAN cuando están en crisis sus propias economías y por eso se desestabilizan sus gobiernos y hay presiones sociales, protestas. Así que poner como ejemplo siempre
a un mundo occidental que está absolutamente en decadencia y que es el que nos impone los valores culturales, me parece que es otra de las trampas intelectuales que con militancia tenemos que nosotros tratar de romper lo antes posible. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un placer hablar con vos.